Paco, Francisco, bienvenido. Así como viene podcast. Es tu primera aparición aquí. Digo la primera porque probablemente vamos a tener muchas más. Eso espero. Después de este episodio, la gente lo va a pedir. Bueno, ya veremos. No te adelantes. Pero para los que no te conocen, ¿quién es Francisco Gil White? Francisco Gil White, pues soy antropólogo, historiador. Me dedico mucho ahora a la investigación política, a la investigación de medios, al periodismo de investigación. Pero todo sigue teniendo un ángulo muy antropológico, ¿no? Eso no lo he abandonado. Y pues, ¿qué te doy de mi biografía? A ver, hice mi maestría en la Universidad de Chicago. Bueno, si nos vamos a la licenciatura, hice licenciatura en composición musical, aunque ya no me dedico para nada, Okay. para nada a eso. Hice maestría en ciencias sociales y biológicas en la Universidad de Chicago y luego hice un doctorado en antropología biológica, en antropología evolutiva y sociocultural en UCLA. Y después de eso me fui a enseñar al Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania. Ahí estuve 7 años. Y luego me vine a México, al ITAM. Y desde hace poquito, desde principios de 2022, renuncié al ITAM y estoy dedicándome nada más a escribir y a investigar. Por mi lado. Y fuimos a desayunar antes del episodio. Perdón, me faltó decir, también he estado en la Universidad del Medio Ambiente los últimos años y también ya estoy renunciando y voy a estar completamente independiente a partir de ahora. Perdón. Platicando en el desayuno, hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Sí. Muchas. Específicamente hoy, tú das un curso que me gustaría que lo platicaras qué es, porque de ahí va a nacer toda nuestra conversación, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, estoy por iniciar un curso que se llama sobre las causas ocultas de la Segunda Guerra Mundial y de Shoah, del Holocausto. Y es una introducción al tema, porque el tema es mucho más grande de lo que se puede cubrir en mi curso, pero este primer curso está enfocado sobre todo sobre la figura de Neville Chamberlain, que fue primer ministro británico a finales de los 30s, que le tocó la responsabilidad de cómo responder al surgimiento del movimiento nazi en Alemania. Y pues fue, podríamos decir, el hombre más importante del mundo en ese momento, porque era el hombre más poderoso del mundo al frente del Imperio Británico. Y pues la respuesta que le diera el Imperio Británico al Tercer Reich, pues desde el punto de vista geopolítico era la más importante, ¿no? Entonces él estaba en la posición más importante y reprobó. Entonces todo el mundo está de acuerdo que Neville Chamberlain lo hizo muy mal. Y lo que hacemos en el curso es cuestionar la interpretación tradicional sobre Neville Chamberlain, sobre por qué reprobó Neville Chamberlain. Porque la interpretación tradicional de eso es que Neville Chamberlain siguió una política que llamamos de apaciguamiento. Entonces, si tú estudias historia, o no que estudies historia profesionalmente, pero si tomaste un curso de historia en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en donde sea, siempre te dan la misma interpretación. Es la que te encuentras en todos los libros de texto, que dice que durante los 1930s las grandes potencias occidentales, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, siguieron una política que llaman de apaciguamiento, que era de concederle a Hitler básicamente todo lo que iba pidiendo, todo lo que iba exigiendo, lo satisfacían con todos sus berrinches, porque, dice esta interpretación, buscaban apaciguarlo, es decir, lo querían satisfacer porque veían que era un tipo peligroso, entonces lo querían satisfacer con sus demandas y sus exigencias para así evitarse una guerra, ¿no? Lo dejamos satisfechos y así ya se calma y no va a haber una guerra europea. Lo cual ha sido calificado de un error de cálculo. Nos dicen que los dirigentes occidentales no supieron tomarle bien la medida a Hitler, no lo supieron interpretar correctamente, no supieron darse cuenta que era supuestamente un genio geopolítico, etc. Y tampoco se tomaron en serio
lo que el propio Hitler estaba prometiendo que iba a hacer. Entonces, lo interpretan como una combinación de estupidez y cobardía, ¿no? No tuvieron la pericia, la sagacidad de realmente entender quién y qué era Hitler, por un lado, y por otro lado, no tuvieron las agallas de pintarle la raya a tiempo, como tenía que ser, para que este señor no hiciera lo que hizo, ¿no? Y entonces la consecuencia de irle concediendo todo lo que pedía fue que mejoró mucho la posición estratégica de los nazis alemanes, lo cual les permitió entonces tragarse casi toda Europa occidental prácticamente sin tener que pelear por ella, lo cual mejoró luego también mucho su posición estratégica para conquistar el resto, ¿no? Y lanzar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la interpretación tradicional. El problema para esta interpretación es, por ejemplo, que en los 80s se documentó, varios historiadores documentaron desde los 1980s que Chamberlain tenía a toda la prensa británica controlada clandestinamente a través de los servicios de inteligencia. Te digo, esto es algo que se documentó en los 80s, lo documentaron historiadores totalmente mainstream, publicando en las mejores revistas especializadas de historia. La documentación es muy buena, es abundante, y lo que documentaron es que a través de Joseph Ball, que era el mejor amigo de Neville Chamberlain, que era un tipo que dominaba los servicios secretos, tenían a toda la prensa con una rienda muy corta, controlada clandestinamente. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues nos dice que no era tonto, ¿no? Era un gran operador. Quiero hacer un paréntesis ahí. Que a lo mejor la pregunta sobra, pero ¿cuál es el objetivo de los medios en esa época? ¿Realmente cuál era el objetivo? O sea, porque los medios fueron creados para mover masas o fueron creados para realmente dar información. Bueno, se supone que los medios fueron creados, el sistema de medios de una prensa libre en una democracia moderna, muchas veces se le llama el cuarto estamento, en inglés le dicen the fourth estate. ¿Por qué le dicen así? Porque se supone que es prácticamente un espacio institucional que corresponde a un contrapeso democrático. Es decir, tienes el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y el cuarto viene siendo la prensa. ¿Por qué? Porque en la teoría de la separación de poderes que viene desde Montesquieu, se supone que separas los poderes para que ninguno pueda volverse el dictador, para que ninguna rama de gobierno pueda adquirir un poder total y destruir el equilibrio democrático. Eso lo hacía muy bien el partido nazi. Bueno, Hitler específicamente hacía muy bien el manejo de los medios y de su presencia ante la gente, que de hecho así, si no me equivoco, con eso empezó, ya cuando estaba como en el poder, eso hizo que moviera muchas más masas el muy buen manejo de los medios. Bueno, sí, justamente, entonces, en la teoría tradicional democrática, se supone que la prensa es el cuarto poder, y lo cual significa que tiene un papel, una función de ser un contrapeso en el sentido de que está siempre revisando lo que dice el gobierno, ¿no? Y entonces si el gobierno te dice una mentira, la prensa ahí está para hacer un fact-check, documentar y informar al público de que se dijo una mentira. O si hay algo de corrupción en el gobierno, se supone que ahí está el cuarto poder para investigar lo que están haciendo los funcionarios y quién es corrupto, quién no es corrupto, este tipo de cosas, ¿no? Por eso le llaman el cuarto poder, porque se supone que está ahí para regular, para salvaguardar la democracia, ¿no? Para que el resto del aparato institucional funcione, que no se puedan hacer cosas sin el conocimiento del público. Esa es la idea. Pero, obviamente, si el gobierno o alguna otra institución logra establecer un control monopólico en secreto sobre el conjunto de instituciones que forman el sistema de la prensa, sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Si esto se logra hacer en secreto, pues ahí tienes un gran problema, porque entonces las instituciones de la prensa pueden ser utilizadas
pueden ser dirigidas clandestinamente para apoyar los intereses que le convienen al que los está controlando, y se pierde esa función de protección de la democracia que debe ser de la prensa. Entonces, justamente el problema para la interpretación tradicional de Chamberlain como estúpido es que en los 80s, aunque esto no, la gran mayoría de la gente no sabe nada acerca de esto, pero en los 80s se documentó que Chamberlain tenía a toda la prensa británica controlada clandestinamente y con una rienda muy corta. Eso demuestra que Chamberlain pues no era tonto, ¿no? Era un gran operador. Ahora, ¿era cobarde? Los mismos investigadores, los mismos historiadores documentaron en estas investigaciones que la ideología de Chamberlain era la de Hitler. Esto lo sabemos porque, por dos razones. Una es que el periódico que se llamaba Truth, La Verdad, que ya no existe, ese en particular era propiedad de Chamberlain, porque Joseph Ball, que era su mejor amigo, que era el que se encargaba directamente de manejar a los medios, lo había comprado clandestinamente. O sea, aquí no se trataba de una influencia, de una amenaza, de estar, ya sabes, comprando influencia. Sí, tratando de moverse por era algún lado. su propiedad. O sea, lo compró a través de un prestanombres y este era el periódico de Chamberlain. Entonces, en Truth no se publicaba absolutamente nada que no, con lo que Chamberlain no estuviera de acuerdo. Algo que él no quisiera que se publicara, no se publicaba ahí. Y Truth era muy extremo. Truth publicaba ataques verdaderamente virulentos en contra del pueblo judío, perfectamente antisemitas, y se la pasaba defendiendo la política de apaciguamiento de Chamberlain y las políticas de Hitler y de Mussolini. Entonces, los historiadores que han revisado esto dicen, bueno, pues es que la ideología de Chamberlain, como se expresaba a través de este periódico que era de él, pues no se ve ninguna diferencia en las opiniones de Chamberlain y las opiniones de Hitler, ¿no? Entonces, ahí a través de esa evidencia podemos concluir que no es que Chamberlain le tuviera miedo a Hitler y no entendiera a Hitler, sino que por el contrario estaba de acuerdo con Hitler, y eso te lleva a una interpretación distinta, que es que lo que hemos llamado apaciguamiento más bien pudiéramos interpretarlo como patrocinio, ¿no? Claro, Chamberlain no podía confesar en público que su ideología era la de Hitler, porque eso hubiera producido una revuelta totalmente en Gran Bretaña. Entonces él tenía que aparentar que se trataba de otra cosa, y eso lo hacía en parte a través del manejo que tenía de los medios. Y la otra fuente de evidencia sobre la ideología de Chamberlain es que gracias sobre todo al trabajo del historiador Edwin Black y algunos otros historiadores, tenemos ya muy bien documentado lo que fue el movimiento eugenista, que curiosamente también se discute muy poco en los libros de texto, el movimiento eugenista, pero es muy importante porque ese es el movimiento que produjo al nazismo alemán. ¿Okay? Entonces, primero hubo eugenismo y luego hubo nazismo. Y el nazismo es una consecuencia, digamos, orgánica del movimiento eugenista. Y, ¿qué es el movimiento eugenista? El movimiento eugenista es el movimiento original que promovía la ideología esta de la supuesta superioridad biológica de los alemanes como raza maestra gobernante mundial. Arios. Los arios, exactamente, los nórdicos. Y es una ideología que empieza en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Okay? ¿Quieres hacer un fact-check exactamente de cuándo? No, esto es por ahí de 1860 debe haber sido que Francis Galton publica sus primeros artículos eugenistas. Él es el gran pionero de la teoría eugenista. Es británico. Siempre me preguntan, bueno, y si esto es sobre la superioridad de los alemanes, ¿por qué habría un británico de ser el pionero de esto? Y eso se explica fácil. Mira, los anglos y los sajones, que se convierten luego en los anglosajones, son tribus alemanas. Entonces, las clases gobernantes en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que se consideran anglosajones, por lo mismo se consideran de cepa germánica. Entonces, la idea de que la cepa germánica es superior, pues a ellos les encantaba.
Y de ahí viene. Por eso es lo que explica que en la, digamos, en la rancia aristocracia anglosajona de ambos lados del Atlántico, esta ideología eugenista fuera tan popular. Entonces ahí empezó el eugenismo y fue agarrando fuerza, como te digo, en las clases gobernantes en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y resulta que Neville Chamberlain fue uno de los grandes exponentes de la ideología eugenista. Y antes de volverse primer ministro en Gran Bretaña, él fue ministro de Salud. Y mientras fue ministro de Salud, hizo enormes esfuerzos porque los principios del eugenismo se convirtieran en ley en Gran Bretaña. No tuvo éxito, pero de haber tenido éxito, eso hubiera implicado esterilizaciones forzadas de mucha gente pobre, porque eso era lo que predicaban los eugenistas, porque ellos decían que los pobres en todo Occidente no tenían suficiente sangre alemana y que por eso eran pobres y que había que esterilizarlos para que no se fueran a mezclar con las clases medias y altas, porque eso iba, según ellos, iba a ir empobreciendo la raza, ¿no? Entonces tenían todo este programa de esterilización que en Estados Unidos sí se hizo. Entonces lo que estaba tratando de hacer Chamberlain era copiar el marco legal que ya se había ido aprobando en Estados Unidos, sobre todo a partir de un caso muy famoso que se llama Buck versus Bell en la Suprema Corte de Estados Unidos. Es un caso de 1924, cuando la Suprema Corte falló que sí se valían las esterilizaciones forzadas y los encarcelamientos forzados para gente que saliera relativamente baja en los exámenes de IQ que fueron inventados por estos mismos eugenistas. De ahí vienen el diseño del examen de IQ no lo inventaron ellos, pero la interpretación de que si salías bajo era porque tenías malos genes, eso sí es de ellos. Y toda la política que ellos impulsaban era justamente suspender los derechos humanos, civiles y políticos de la gente que ellos diagnosticaran como supuestamente retrasada mental. No, sí, dime algo, Paco, ¿por qué estos temas? ¿Por qué esto es importante saberlo? Mira, esto es importante saberlo porque tenemos una interpretación de la Segunda Guerra Mundial y de Shoah en la cabeza que dice que Estados Unidos y Gran Bretaña derrotaron a los nazis para defender la democracia, salvar a Occidente y salvar a los judíos. Y cuando nos enteramos que Neville Chamberlain de hecho compartía la ideología de Hitler y que por lo tanto la política que hemos llamado de apaciguamiento más bien parece una política de patrocinio, pues eso cambia, debe de forzarnos a cuestionar la interpretación tradicional que recibimos de la Segunda Guerra Mundial, porque ya no podemos decir, en mi opinión, ya no podemos decir que Chamberlain, que la guerra sucedió porque Chamberlain era tonto y cobarde, ¿no? Más bien parece ser que la guerra sucedió porque Chamberlain era un monstruo maquiavélico que andaba buscando la forma de apoyar a Hitler y la conquista de Hitler sin que pareciera que eso era lo que él quería, ¿no? Cosa que hizo muy bien a través de su manejo de la prensa. Y entonces es importante desde el punto de vista de cuál es la interpretación de este suceso histórico que es el más importante, yo creo. Esta es la guerra más grande que hemos tenido, es el evento geopolítico más contundente y con las consecuencias más importantes que jamás ha existido. Y entonces, si hay buenas razones para revisar la interpretación que le damos a ese conflicto, yo creo que hay que considerarlo. Por ese lado es importante. Pero también es muy importante porque cuando estamos hablando de Chamberlain y del eugenismo, no estamos hablando nada más de él. Estamos hablando de un movimiento que era muy extendido en todas las clases gobernantes en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Como te digo, el eugenismo tuvo un auge impresionante en Estados Unidos. Se volvió ley. Se hicieron esterilizaciones forzadas en Estados Unidos. Se hicieron muchos encarcelamientos en Estados Unidos al institucionalizar estas ideas eugenistas allá. Este movimiento lo apoyaban mucho las grandes fortunas monopolistas de Estados Unidos, sobre todo Rockefeller y Carnegie. Los creadores de la escuela tradicional. Bueno, ellos también, es cierto, ellos crearon una cosa que se llama The General Board of Education, por ahí finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
y convirtieron a todo el sistema de educación en Estados Unidos en un gran sistema con sus fortunas. A la fecha, si tú quieres hacer investigación de posgrado en Estados Unidos, pues es casi seguro que vas a terminar pidiéndole dinero a la Fundación Rockefeller o a la Fundación Carnegie o a la Fundación Ford. Las tres fueron creadas por los grandes eugenistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos eugenistas fueron muy, muy importantes y, como te digo, son los que estaban financiando el eugenismo no solo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, sino en Alemania. O sea, lo que es increíble de esto es pensar que ¿cómo pensaríamos que los nazis eran los que estaban completamente fuera de lo normal y eran los enemigos del mundo? Y esto, a escondidas de todo, era mucho más normal en las élites del mundo. Como nos encanta llamarle conspiración a todo esto, ¿no? Pero ¿es conspiración? O sea, ¿tú crees que es un tema de conspiración? ¿Tú crees que es un tema de querer esconderle esto a todo el mundo a propósito? Bueno, conspiración quiere decir, la palabra conspiración, si la buscas en el diccionario, simplemente quiere decir la gente que está conspirando está poniéndose de acuerdo en privado, en secreto, para hacer algo que el público general desaprobaría. Eso es lo que quiere decir una conspiración. Entonces, ¿qué quiere decir hacer teoría de conspiración? Pues hacer teoría de conspiración quiere decir que estás investigando si la gente muy poderosa está haciendo cosas en secreto que serían distintas a lo que en público afirman que están haciendo, ¿no? Eso es todo. Y es muy interesante que en el sistema educativo, digamos, estándar, cuando tú cursas la universidad, estudias ciencia política en México, o en Estados Unidos o en Gran Bretaña, donde sea, lo que te enseñan es que la teoría de conspiración se supone que no la puedes hacer. No está permitida, ¿no? No es que sea ilegal, pero si tú quieres hacer, por ejemplo, una tesis de doctorado que reclute argumentos de este tipo, tus profesores te van a disuadir, te van a decir que no lo hagas, que eso es una tontería, que es absurdo, etcétera, etcétera. Como si fuera obvio que la gente que gobierna nunca hace nada en secreto. Hacen las cosas bien, son buenos, ven por todos. Como si todos fueran buenos, como si nunca hicieran cochinadas en secreto, etcétera. Cuando sabemos, de hecho hay casos muy famosos, perfectamente bien documentados, que de hecho fueron escándalos públicos, en los que obviamente había una conspiración, ¿no? Te doy un ejemplo que por lo menos tus escuchas de mi edad lo van a recordar, que es el Irán Contra. A la mitad de los 80s estalló un escándalo porque se descubrió, y esto no lo descubrió la prensa gringa, lo descubrió la prensa árabe, y luego ya se volvió un escándalo mundial, que el gobierno de Reagan estaba enviando miles de millones de dólares en armamento en secreto al Ayatollah Khomeini, el fundador del Estado yihadista iraní, que se suponía que era el peor enemigo de Estados Unidos, su máximo rival, el Estado terrorista que estaba exportando terrorismo a todo el mundo y que se proponía destruir Estados Unidos y destruir Israel, etcétera. Bueno, a ese Estado, en los años 80, el gobierno de Reagan en secreto le estaba enviando miles de millones de dólares en armamento, ¿no? Esto se volvió un escándalo enorme. ¿Qué fue eso? Pues eso fue una conspiración. O sea que sí sucede, ¿no? Como antropólogo, tengo dos preguntas. Como antropólogo, ¿qué te dice esta gente que hace este tipo de cosas en secreto? ¿Qué están buscando? O sea, ¿qué crees que están buscando? No sé, ¿es simplemente más poder? Bueno, yo tengo un modelo sobre esto que dice que la forma de entender esto desde el punto de vista más macro, en mi opinión, es tratar de entender todo lo que ha venido sucediendo en Occidente, en el Occidente moderno, como una consecuencia de las revoluciones de 1848. Entonces, 1848 es una fecha muy importante porque en ese año hubo una serie de revoluciones en toda Europa, inclusive en las colonias, y pues no hay ningún año como 1848. O sea, las revueltas empezaron en Sicilia y subieron por la bota de Italia
¿no? Como si fuera la mecha de una bomba, ¿no? Hasta llegar a París, ¿no? Y cuando explotó París, explotó el resto de Europa. Y es realmente impresionante. Esto es a lo que le llaman la primavera europea, la primavera de los pueblos europeos. De ahí viene la palabra primavera, que ahora se utiliza para revueltas en todas partes. De ahí viene, esta es la primavera original. Y nunca se había visto algo como esto. O sea, el mismo año se levantaron todos los pueblos de Europa. En todas las grandes ciudades de Europa hubo levantamientos armados simultáneos. Entonces los aristócratas pues se aterraron, ¿no? Dijeron, ahora sí, nos van a cortar las cabezas a todos. Ese es el mayor miedo de todas las élites, que se levante el pueblo a pues sí. bajarlos del poder. No, pues sí. No, sobre todo en este contexto, porque antes de 1848 todavía había una opresión verdaderamente infame. O sea, trataban a muchos europeos, los trataban como animales. La pobreza era extrema, la represión militar era durísima, porque recuerda que en 1815 habían derrotado a Napoleón, que es la última etapa de la Revolución Francesa. Entonces Napoleón había estado exportando los ideales y los principios de la Revolución Francesa a pico de bayoneta al resto de Europa, pero en 1815 le dieron crán a Napoleón y se restablece el orden represivo absolutista europeo bajo Metternich, que era el gobernante de Austria, de Austria-Hungría, y Metternich crea una cosa que se llama la Alianza, la Santa Alianza, junto con Rusia y con Prusia, cuyo fin era aplastar las revoluciones. Justamente a eso se dedicaron de 1815 a 1848. Entonces regresa la represión. La gente estaba viviendo en una pobreza extrema, verdaderamente muy dolorosa, y no había ningún interés en apoyar los cambios que había estado pidiendo la Revolución Francesa. Era todo lo contrario, estaban tratando de patear a la gente de regreso al medioevo. Pero pues estaban sentados en un polvorín y ese polvorín voló en 1848. Entonces 1848 es el año en el que realmente nace el mundo moderno occidental. La gente que se levantó en 1848 estaba pidiendo constituciones, estaba pidiendo cartas de derechos, estaba pidiendo sufragio universal. 1848. 848. Sí, nada más para corregir, se te fue nada más. ¿Dije 1900? Sí. Perdón. Sí, 1848. Entonces estaban pidiendo constituciones, cartas de derecho, sufragio universal, separación de iglesia y Estado, libertad de pensamiento, de culto, libertad de prensa, todas las cosas que nosotros ahora identificamos como obvias de cómo debe de organizarse un Estado moderno, democrático, occidental. Y en ese momento, entonces, se transforma la gramática política. Porque como se levantó todo el mundo al mismo tiempo, y eso fue aterrador para las clases gobernantes dijeron, bueno, pues hay que abrir la válvula y dejar escapar algo de vapor aquí porque está demasiado dura la presión. Y entonces empezaron a permitir constituciones, cartas de derechos, etcétera, libertades de prensa, etcétera. Y a partir de ahí, las sociedades occidentales entraron en este rumbo que podríamos llamar progresista, ¿no? En el que paulatinamente, a través de la presión en los parlamentos, se fue transformando la política occidental en la dirección de más libertad, más participación, más garantías, más democracia, más libertad de prensa, etc. Y esto transforma la gramática política, como yo la llamo, porque a partir de aquí quiere decir que la gente que gobierna no puede hablar de la misma manera. O sea, de aquí en adelante los que gobiernan tienen que decir que están a favor del pueblo, que primero los pobres, que viva la libertad, que están viendo cómo resuelven los problemas de la pobreza, de la inseguridad, etcétera, ¿no? A partir de aquí, la ideología dominante y digamos, la manera de hablar, toda es consistente con la idea de que el Estado está ahí para garantizar los derechos y las libertades del individuo, y que el Estado no es legítimo a menos que satisfaga a la población de que sí está justamente protegiendo la soberanía del individuo, la soberanía del pueblo, ¿no?
Entonces, este es el marco interpretativo que a mí me parece más útil. ¿Por qué? Porque a partir de 1848 vemos inmediatamente empezó la reacción. Hubo movimientos dentro de las aristocracias occidentales para ver cómo se adaptaban a este cambio y qué nuevas estrategias inventaban para echarlo para atrás. Y la estrategia más importante fue el eugenismo, justamente porque ¿qué es lo que hace el eugenismo? El eugenismo dice que los pobres son retrasados mentales. Ese es el argumento principal. Esto lo acomodan dentro de la ideología de la superioridad germánica porque los eugenistas dicen que los pobres no tienen mucha sangre alemana y que los aristócratas occidentales sí. Ahora, en esa parte tienen razón porque sí es cierto que todas las aristocracias occidentales son germánicas. ¿Por qué? Porque cuando cae el Imperio Romano Occidental, bueno, no cae, cuando se va medio desmoronando digamos, la estructura política del Imperio Romano Occidental, por ahí del año 500, ¿qué sucede en Europa Occidental? Que se van quedando aristocracias castrenses, militares alemanas, germánicas, se van quedando con lo que había sido el Imperio Romano Occidental. Entonces, por ejemplo, son visigodos que acaban dominando la península ibérica, son ostrogodos y luego también lombardos que acaban dominando el norte de Italia, francos en lo que hoy es Francia, Alemania y los Países Bajos, es otra tribu germánica, anglos y sajones que se vuelven anglosajones en las Islas Británicas, luego también normandos en las Islas Británicas. Y hacia el norte, pues están los escandinavos, que también son germánicos. Entonces, toda la aristocracia, la clase gobernante de lo que había sido el Imperio Romano Occidental, puras, son todos de extracto alemán, son pura tribus que hablaban alemán. Y esto luego se vuelve una estructura formal cuando Carlomagno, que era un rey alemán, un franco, conquista casi todo lo que había sido el Imperio Romano Occidental. Y en el año 800 el Papa León III dice, bueno, pues ya se rehizo el Imperio Romano, vamos formalizándolo y corona nuevo emperador romano a Carlomagno. Aquí es cuando nace el Sacro Imperio Romano Germánico del Medioevo. Y Carlomagno hace un reparto de tierras en toda Europa Occidental, dándole títulos de barón, de marqués, de duque, etcétera, a los que habían sido sus aliados militares que le habían ayudado a conquistar toda Europa. Y en ese reparto de tierras nace la nobleza europea. Entonces, todos son de extracto germánico, y por eso el eugenismo recluta esta idea de que los alemanes son superiores, que la sangre alemana es superior, porque lo que quiere decir la ideología eugenista es que la clase gobernante europea que ya existía debería de seguir gobernando y que los pobres no deberían de tener derechos políticos. Entonces, la manera de hacerlo con el eugenismo fue decir, no tienen sangre alemana y como no tienen sangre alemana son más burros, porque la sangre alemana es superior, según los eugenistas. Entonces, de hecho, lo que acabaron haciendo fue verter en el vino viejo de la sangre azul medieval, que era la ideología de antes, la vertieron en botellas, ese vino viejo lo vertieron en botellas nuevas, pseudocientíficas, porque ahora hablaban de germoplasma y luego de genes, diciendo que los genes de los alemanes eran superiores, supuestamente. Y con esta nueva ideología buscaron armar un argumento de salud pública. Entonces, lo que le decían a la gente es, no, espérate, es que los pobres son retrasados mentales, por eso son pobres, según ellos, y entonces lo que tenemos que hacer es evitar que los pobres se reproduzcan, se mezclen con las clases más altas, porque eso va a contaminar a las clases altas de estos genes que producen estupidez, y entonces toda la sociedad se va a ir para abajo, ¿no? Entonces lo vendieron como un argumento urgente de salud pública, de regular la reproducción de la gente y también
de limitar los derechos políticos, porque según ellos, pues como era la gente estúpida, pues tampoco deberían de votar, ni de tener representación política, etcétera. O sea, lo que me suena de todo esto es, y esta era la siguiente pregunta, pero todo esto fue lo que hicieron los nazis con los judíos, pero ¿por qué con judíos? O sea, ¿qué tienen que ver los judíos en todo esto, en el tema nazi? Bueno, lo que estaban haciendo los eugenistas no era específicamente... En ese momento no. No. Y en el nazismo, ¿por qué se convierte a judíos específicamente? Okay. Entonces, si entendemos el eugenismo como el esfuerzo por destruir la democracia, una vez que nace en 1848, ahora sí dije 1848, una vez que entiendes el eugenismo como la estrategia de reacción, ¿no?, para tumbar la democracia que le estaba dando tanto nuevo poder a las clases bajas y a las clases medias en todo Occidente, entiendes por qué hubo una animosidad tan especial hacia el pueblo judío. Porque resulta que el nacimiento de la democracia moderna, los movimientos que produjeron la Revolución Francesa, tienen como origen las ideas de la Ilustración, la famosa Ilustración europea, ¿no?, de los grandes filósofos de la Ilustración, como son Voltaire, Rousseau, Diderot, sí, Montesquieu, en Gran Bretaña, Locke, Adam Smith, Hume, todas las grandes figuras de la Ilustración, ¿no?, produjeron cambios ideológicos, cambios en el pensamiento, en la filosofía, que con el paso del tiempo fueron transformando la manera de pensar de mucha gente en las clases educadas europeas, que fue lo que finalmente fue preparando el terreno y fue empujando para el cambio que se convierte en la Revolución Francesa y luego más adelante en las revoluciones de 1848, ¿no? Entonces, todo este cambio moderno tiene su origen en la Ilustración europea. ¿De dónde viene la Ilustración europea? La Ilustración europea viene de la cabeza de Baruch Spinoza, el gran pensador que prende la antorcha que nos comunica del Renacimiento a la Ilustración, es Baruch Spinoza, que es un filósofo judío que estaba en Ámsterdam. Venía de una familia, creo que portuguesa, se habían refugiado en Ámsterdam. Y en Ámsterdam Holanda era el país menos represivo de Europa en ese momento. Ahí es donde había un poco más de libertad de expresión y de investigación, etcétera, y de religión. Y pues Baruch Spinoza escribió un texto muy importante que se llama Tratado Teológico Político, y ese texto contiene ya en su forma madura todas estas ideas por las que se peleó en 1848 e inclusive antes en la Revolución Francesa. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de pensamiento, gobierno republicano, sufragio universal, etcétera. Todas estas ideas están en el Tratado de Baruch Spinoza, que es muy radical, es muy adelante de su tiempo. Y esas ideas de Baruch Spinoza no salieron de la nada. El mismo Gottfried Leibniz, que es otra gran figura de la Ilustración, excepto que en lo científico, no en lo político, porque Leibniz era un reaccionario, él era varón del Sacro Imperio Romano medieval, y Leibniz quería un sistema autoritario, ¿no? Eso era lo que le gustaba a él, pero Leibniz pues era un tipo muy erudito y reconocía, él mismo reconoció que las ideas de Baruch Spinoza, que estaban influenciando a todo mundo, y eso le preocupaba mucho a Leibniz, él reconoció que esas ideas venían de atrás, venían de Maimónides. Maimónides es el gran filósofo medieval, es considerado por el conjunto de los rabinos. Sí, desde el Maimónides sabía todo ese güey. Exacto, casi sin ninguna controversia. Sí. La comunidad de rabinos considera que Maimónides es el más grande rabino de todos los tiempos. Yo creo que solamente compite con él el rabino Hillel, que es el rabino cuyas opiniones forman el grueso. O sea, pero todo esto que viene desde hasta atrás, eso, o sea, van haciendo como una ideología, bueno, no una ideología, pero va viniendo de personas judías. Pero no solo de personas judías, sino de personas judías que están
expresando una tradición que está anclada en los textos judíos. Entonces, ¿qué era Maimónides? Era un rabino. Sí. Maimónides, las ideas que expresó Maimónides son un desarrollo de las ideas talmúdicas, Sí. que es la tradición que forma a Maimónides, que a su vez son un desarrollo de las ideas contenidas en la Torá, que es la constitución del pueblo judío. Entonces, todo este pensamiento político que sale de la comunidad judía para influenciar luego a los cristianos, que se convierte en el movimiento de la Ilustración, que es el que nos heredó el mundo moderno de estados democráticos que protegen los derechos de todos. Eso todo sale de la tradición religiosa judía. ¿Por qué? Pues porque la tradición religiosa judía está anclada en la historia de una revuelta de esclavos. ¿Okay? La historia del Éxodo, que está en el segundo libro de la Torá, lo que nos narra es una revuelta de esclavos israelitas que eran propiedad del rey egipcio, y estos esclavos, con la ayuda de su Dios, logran escapar de su cautiverio, de su esclavitud en Egipto, y una vez que están en libertad, una vez que están en el desierto del Sinaí, según la historia narrada en Éxodo, Dios les entrega una nueva ley, y esta pues es la ley de los esclavos liberados. La función de esta ley es que a ellos no los vuelvan a oprimir jamás, ¿no? Entonces es una ley diseñada con mucho cuidado para proteger a la gente de abajo, para producir, una sociedad más horizontal. Y este cuerpo de ley, a través de los años, fue muy influyente y se fue refinando, como decíamos, en la tradición de jurisprudencia judía, que es la tradición talmúdica. Y es justamente esa tradición la que produce a Maimónides, que luego influencia mucho a Baruch Spinoza, que a su vez influencia a los pensadores cristianos, produce la Ilustración y finalmente las revoluciones que generan el mundo moderno de las democracias occidentales. Entonces, esto todo fue para contestarte tu pregunta, ¿por qué habrían los eugenistas de interesarse tanto en destruir al pueblo judío? Yo tengo aquí una duda. Justo en el ITAM que vimos a Baruch Spinoza, sí se habla mucho de primero que nada lo excomulgó la comunidad judía, y fui a Ámsterdam, fui de hecho a la casa de Baruch Spinoza, hablé con ciertos rabinos de Ámsterdam y no lo ven como algo positivo at all, lo cual me pareció muy curioso, ¿no? Y aparte hoy en día en México, si hablas con muchos rabinos, especialmente los más cultos que sí conocen de filosofía occidental, Baruch Spinoza lo ven como un hereje hacia el judaísmo, ¿no? Lo cual me parece extraño porque aquí tú estás planteando que Baruch Spinoza es una manifestación individual de un pensamiento grupal. Sin embargo, sí se puede ver como no, dentro del judaísmo hasta hoy en día no se ve como una manifestación grupal, sino como una distorsión individual de la filosofía judía que no representa verdaderamente lo que realmente es. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que pues, sí, esta conectadas. es muy buena tu pregunta. Desgraciadamente nos desviaría muchísimo del tema de hoy, pero te doy una cápsula que creo que puede ayudar. La controversia sobre Baruch Spinoza y la razón de que fuera excomulgado tuvo sobre todo que ver con la interpretación que Baruch Spinoza le daba a la deidad. Entonces, mucha gente interpretó que Baruch Spinoza era ateo porque él interpretaba a Dios como hacen mucho ahora en el movimiento New Age, ¿no? Que Dios está en todas partes y Dios es la naturaleza y lo igualaba con la naturaleza y este tipo de cosas. Entonces despersonificaba a Dios, y eso fue muy ofensivo para mucha gente que pensaba que era muy importante insistir sobre una interpretación muy particular de Dios. Pero desde el punto de vista de la orientación política de Baruch Spinoza, esa es totalmente tradicional. Y efectivamente hay mucha influencia en el pensamiento político de Spinoza, que viene de Maimónides, ¿no? Es muy razonable considerar a Spinoza como un intérprete de Maimónides, traduciendo Maimónides para un público cristiano, porque a Spinoza lo leían sobre todo los pensadores cristianos. Entonces eso explica un poquito la controversia que hubo dentro de la comunidad judía
que resultó en su excomunión y todavía en las opiniones negativas que pueden tener los rabinos muy tradicionales sobre Spinoza. Pero digamos que el espíritu de la política de Spinoza pues es perfectamente consonante con lo que había sido toda la historia del pueblo judío y la tendencia en esa historia a producir una sociedad más horizontal, donde se protegen los derechos de la gente de abajo. Y justamente, entonces, para regresar al tema, ¿por qué los eugenistas entonces se ensañan contra el pueblo judío? Porque, en mi opinión, entienden que todo este desarrollo moderno de la democracia, que tanto ofende a los eugenistas porque ellos son de la clase aristocrática y las democracias, pues obviamente a ellos les restan poder, ¿no? Ellos entienden que este desarrollo histórico viene del pueblo judío. Y la hipótesis que yo defiendo es que para ellos era muy importante acabar con el proceso de transmisión de la Torá, porque el proceso de transmisión de la Torá es justamente lo que a la larga había producido este cambio político que había sido tan negativo para los privilegios y los derechos que ellos gozaban por encima de todos nosotros en el medioevo. Una de las evidencias más, en mi opinión, más elocuentes que apoyan esta interpretación es lo que pasa dentro de la misma comunidad cristiana, porque no sé qué tan enterados estén ustedes de esto, pero en el medioevo los cristianos no podían leer sus libros sagrados, ¿okay? Y no los podían escuchar tampoco porque los libros sagrados estaban en latín, la Biblia cristiana estaba se publicaba solo en latín y la misa se decía en latín. Entonces, pues en realidad un fiel cristiano en el medioevo, un fiel cualquiera, pues que no hablaba latín, porque nadie hablaba latín más que los sacerdotes, pues entraba a la misa y no tenía la menor idea qué era lo que dijeron, pero entraba porque pues estaba obligado a ir todos los domingos a misa y salía y no tenía idea qué habían dicho. Los libros eran totalmente inaccesibles porque estaban en latín y además había una prohibición de traducir esos libros del latín a los idiomas que sí hablaban los europeos. A la mitad del medioevo empiezan a surgir unos movimientos que ahora muchos académicos llaman protoprotestantes. No los llaman protestantes porque los movimientos protestantes, digamos, los que sí reciben esa etiqueta son los de Martín Lutero y Calvino, que lograron un empate luego en las guerras religiosas con la Iglesia Católica. Estos movimientos anteriores que llaman protoprotestantes fueron exterminados, pero fueron muy influyentes. ¿Y qué empezaron a hacer estos movimientos? Lo que empezaron a hacer es traducir la Biblia a los vernáculos europeos. Entonces la gente empezó por primera vez a leer sus textos sagrados. ¿Y qué pasa? Que pues cuando tú estás leyendo la Biblia cristiana es, no sé qué porcentaje, no me he puesto a ver exactamente, pero la gran mayoría de la Biblia cristiana son textos hebreos. O sea, el Nuevo Testamento de los cristianos es muy poquito texto y el resto de la Biblia cristiana es Biblia hebrea. Entonces, ¿qué estaban leyendo los cristianos cuando finalmente se tradujeron estos textos a los idiomas europeos? Pues sobre todo Biblia hebrea. ¿Y qué aprenden en la Biblia hebrea? Pues están aprendiendo la historia del Éxodo, por ejemplo, de una revolución de esclavos, de cómo la Biblia predica en contra de la opresión de la gente de abajo, etcétera, cómo Dios está... O sea, a todo esto siempre es un tema de miedo de estas élites, porque al final los eugenistas sí estaban en lo más alto del poder. El eugenismo es un movimiento impulsado desde la más rancia aristocracia occidental. Sí. Entonces, o sea, era un miedo por romper con todo esto. O sea, Hitler se enfocó en decir, estos güeyes vienen con mucha fuerza y nos pueden quitar del poder. Porque en esa época, además, los judíos ya tenían mucha influencia en general. Ya eran gente de mucho dinero. Bueno, ya había gente de mucho dinero, empresarios grandes, o sea, ya se movían. Entonces, el asunto de la influencia del pueblo judío es uno que desgraciadamente se ha torcido muchísimo. Sí es cierto que había algunas fortunas importantes de judíos en Occidente porque... Bueno, Rothschild y todo el... Por ejemplo, pero no solo eso, había
los judíos habían logrado muchísimo éxito en todas las profesiones porque se habían vuelto los mejores abogados, los mejores doctores, Sí. había periodistas muy importantes judíos, etcétera. Todo esto, en mi opinión, tiene que ver con una ventaja cultural del pueblo judío, porque los judíos desde tiempos antiguos estaban alfabetizados, porque era muy importante que pudieran leer y escribir para que pudieran leer sus libros sagrados. Siempre ha sido una imperativa del pueblo judío. Y pues en el medioevo, a diferencia de los cristianos, los judíos estaban aprendiendo a leer y escribir. Y otra ventaja cultural de los judíos era que, ventaja cultural para el mundo moderno, ¿no? Era que como les habían prohibido todo durante el medioevo, ¿no? Ellos obviamente no podían ser sacerdotes, que era una de las ocupaciones más importantes en el medioevo, sino es que la más importante. Tampoco podían ser terratenientes. No les permitían ingreso tampoco a los gremios artesanales, ¿no? Entonces, ¿qué quedaba? Pues nada más el comercio y el préstamo de dinero, porque el préstamo de dinero estaba prohibido por ley religiosa a los cristianos, se consideraba usura. Entonces, lo único que le quedaba permitido a los judíos como actividad económica era el comercio y el préstamo de dinero. Y eso los volvió muy hábiles en el manejo de las finanzas y en el comercio, porque además estaban distribuidos por toda Europa. Entonces hablaban distintos idiomas, se comunicaban distintas comunidades judías para importar bienes, exportarlos, etcétera, venderlos en distintos lugares. Entonces, cuando aparece el mundo moderno de mercados libres, pues la gente que tenía más experiencia con las habilidades que son más productivas en el mundo de un mercado libre, pues eran los judíos. Y además tenían esta tradición de debate racional, que es la tradición del Talmud, que es una tradición que honra el ejercicio de la lógica, de la disputación racional, de la presentación de la evidencia, de los precedentes legales, etcétera, que se parece muchísimo, tiene mucho en común con la forma de discutir ideas dentro de la tradición científica. Entonces, cuando nace el mundo moderno de las profesiones, que son hijastras de las ciencias y de las ciencias modernas, pues los judíos tenían una ventaja cultural muy importante y muy rápido empezaron a dominar todas las profesiones y todas las ciencias, ¿no? Okay. A la fecha, esta estadística es muy elocuente. Si tú investigas, y lo puedes ahorita investigar tú ahí, si quieres, el porcentaje de premios Nobel que se han otorgado de los premios Nobel que se han otorgado a estadounidenses, el 40% han sido otorgados a judíos. Los judíos son el 2% de la población de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí en esa estadística puedes ver que hay una ventaja cultural muy importante por cómo se habían venido desarrollando los judíos por estas distintas razones. Entonces, sí es cierto que habían adquirido cierta prominencia los judíos en el desarrollo de nuevas empresas, habían florecido mucho como profesionistas, etcétera. Y había algunas grandes fortunas judías también, etcétera. Y la gente confunde eso con la cuestión del poder, porque hubo una propaganda muy fuerte en contra de los judíos que se llama los protocolos de los sabios de Sion, que de hecho fue columna vertebral de los nazis. Y esta propaganda convenció a todo mundo de que porque esta propaganda lo que decía era que los judíos clandestinamente, que había una conspiración judía que clandestinamente controlaba todos los medios de información, los bancos. Eso existe hoy, pregúntale a Kanye West. Digo, por eso, si lo encuentran, ¿no? Por eso, pero de ahí viene. Sí, sí. O sea, esto viene de antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta propaganda inicia a principios de... Bueno, de hecho, inicia en la propaganda de la Iglesia Católica en el siglo XIX. Pero se plasma en este documento los protocolos de los sabios de Sion. Pero eso sigue hasta hoy muy... O sea, todavía está como muy latente. Claro. Hasta hace poco fue este escándalo de Kanye West, justamente. Estoy totalmente de acuerdo, pero es muy importante entender el origen, ¿no? Entonces, cuando esto se plasma en este documento, los protocolos de los sabios de Sion, que es un fraude del imperio zarista, se empieza a vender como pan caliente en todo Occidente y convence a la gente de que existe esta conspiración judía que todo lo controla en secreto, ¿no? Los medios de información, los bancos, los gobiernos de Occidente, los sindicatos, las empresas, se supone que todo lo controla y que va a usar este gran poder clandestino para estrangular a la civilización cristiana. Eso es lo que nos decían.
si te tomas en serio esta propaganda, o sea, si realmente crees que esta propaganda está describiendo el mundo como es, pues entonces se vuelve imposible explicar el Holocausto. Shoah. ¿Por qué? Porque a la hora que los nazis se pusieron a matar judíos, ninguna de las instituciones que supuestamente los judíos tenían controladas en secreto hizo nada. No, se aliaron con la matanza. Bueno hubiera sido que no hicieran nada. Estas instituciones cooperaron con la matanza. Lo que demostró el Holocausto es que los judíos no tenían ningún poder. Sí es cierto que había algunos judíos que tenían dinero, pero eso no es lo mismo que tener poder. ¿Ok? Si hubieran tenido poder, se hubieran podido defender del Holocausto. Pero lo más notable, en mi opinión, de la matanza de Shoah fue lo fácil que fue matar a toda esta gente. Y fue muy fácil matarla porque nadie los defendió. No tenían a nadie de su lado. Ahora, tú me dices, pero esto sigue. Kanye West lo sigue diciendo. Por supuesto, si tú haces una encuesta en la calle, inclusive en un país como México, y le preguntas a la gente quién controla todos los medios, todo el mundo te va a decir los judíos. ¿Quién controla la política exterior de Estados Unidos? No, pues Israel, te van a decir, etcétera. Lo que pasa es que los protocolos de los sabios de Sion, o digamos las afirmaciones contenidas en los protocolos de los sabios de Sion, se convirtieron en cultura occidental. O sea, ya es una especie de religión. La gente lo aprende de sus papás. Y como sucede con las tradiciones religiosas, es totalmente resistente a la evidencia. Pero es verdaderamente increíble porque la evidencia aquí es dramática. O sea, exterminaron entre 5 y 6 millones de judíos en Europa en la Segunda Guerra Mundial y fue muy fácil treparlos a los trenes y mandarlos a los campos de exterminio. Y nadie los defendió, al contrario, todas estas instituciones que supuestamente controlaban los judíos cooperaron con la matanza y a pesar de esa demostración histórica, que es contundente, que es apabullante, la gente sigue teniendo en la cabeza este modelo que viene de los protocolos de los sabios de Sion. Ahora, aún así, platicamos antes de empezar el episodio de que este es de los motivos por los cuales podrían cancelar el podcast, pero yo creo que no. De alguna manera se sigue con los ataques a Israel por parte de, en teoría debe ser la parte de los árabes, pero nos estabas contando de otro panorama completamente distinto que tiene mucho que ver con Estados Unidos, Israel, esa parte que, ¿dónde está eso metido? O sea, ¿sigue existiendo? ¿No está existiendo? ¿Hay influencia nazi en lo que nosotros creemos que son los países más desarrollados como Estados Unidos? ¿Existen documentos o cosas que hayas investigado donde todavía se da presencia de nazis hoy, siglo XX? Mira, siglo XXI, perdón. Sí, siglo XXI. Bueno, 20 y 21 podemos decir. 20-21. El movimiento eugenista no desapareció. Entonces, las grandes fortunas estadounidenses y anglosajonas que apoyaban el movimiento eugenista, esta gente nunca fue perseguida, esta gente nunca fue investigada y enjuiciada y castigada. Eso no pasó, ¿no? Lo que pasó fue que en los tribunales de guerra de Nuremberg, pues fueron enjuiciados un puñado de nazis, porque ni siquiera muchos, ¿no? La mayoría escaparon la justicia. Y a sus padrinos en Estados Unidos y en Gran Bretaña nadie los enjuició. Chamberlain se murió de viejo, ¿no? Chamberlain, que era el que estaba acomodándole el tablero a Hitler, a ese nadie lo enjuició. A Roosevelt nadie lo enjuició. Roosevelt llegó al poder en Estados Unidos con el apoyo de los eugenistas, con el apoyo de Rockefeller y otros eugenistas, ¿no? ¿Por qué dices eugenistas y no, o sea, nazis y eugenistas? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que nazi es un término más específico. Uh-huh. Todos los nazis son eugenistas, pero no todos los eugenistas son nazis. ¿Por qué? Porque el nazi es un acrónimo que quiere decir nacionalsocialista. Claro, del partido. Porque era el Partido Nacional Socialista alemán, claro. ¿No? Okay. Entonces, ahora, claro, nazi se puede utilizar como adjetivo. Muchas veces se utiliza así. Entonces, cuando lo utilizamos como adjetivo, decimos que alguien es un nazi,
Si lo utilizamos con disciplina, lo que queremos decir es que esta persona tiene la misma ideología que Adolfo Hitler o que la gente que participaba en el movimiento nazi alemán, ¿no? Entonces es un tema de eugenistas, que los que están en las élites. Exacto. Entonces, ahora, si tú me preguntas, bueno, ¿y las élites eugenistas tenían una ideología nazi? Yo te diría sí. Sí tenían esa ideología. Claro, porque uno nace del otro, más bien. Exactamente. El nazismo es producto del Correcto. eugenismo. Exactamente. Okay, entonces, ahora sí, regresando a la pregunta, o sea, ¿sigue existiendo este poder, este control, esto, por lo que decías, que siguen siendo intocables todas estas personas? Bueno, es que en Gran Bretaña y en Estados Unidos, que son los países donde la gente muy adinerada, los grandes monopolistas estaban impulsando el eugenismo, ahí no hubo una revolución. O sea, ahí no hubo un movimiento desde abajo para cambiar la estructura del gobierno y reemplazar a esas élites. Eso no pasó. Entonces, una de las cosas que es muy importante del trabajo de este historiador que yo te comentaba, Edwin Black, que es el gran historiador del eugenismo, fue justamente que documentó que en la rancia aristocracia anglosajona esta gente era de ideología eugenista y ellos eran los que controlaban la política. Entonces, la política de apaciguamiento, que es lo que analizamos con mucho cuidado en este curso, y también analizamos estas otras ideas que hemos estado comentando de cómo el pensamiento judío produjo la democracia occidental. Claro. Todo eso vamos a poner la información en todo eso lo abordamos en el curso. De hecho, casi todos Sí. los temas que vamos a ver ya los tocamos. Pero esta pregunta que tú me haces es... voy a tratar de refrasearla y me dices si te entendí bien. Entonces, me estás preguntando si en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos esperar que los gobernantes de países como Gran Bretaña y Estados Unidos hubieran continuado con políticas que pudiéramos llamar eugenistas, dado que pues a esos eugenistas nadie los quitó, ¿no? Ahí siguieron Sí. Con su poderío económico y su poderío político. Y no solo Estados Unidos y Gran Bretaña, porque tendrían que ser... O sea, no lo pueden hacer solos. Eso es correcto, pero digamos, serían ya manejar muchos temas, yo creo que nos salimos. Entonces, si nos concentramos ahorita en Gran Bretaña y Estados Unidos, yo creo que la respuesta es sí. O sea, tiene sentido esperar que hubiera una continuidad de políticas eugenistas porque pues siguen siendo los mismos, ¿no? Pero la forma de poner a prueba esa hipótesis es justamente escrutar con cuidado cuáles han sido esas políticas. Porque, digamos, desde el punto de vista mediático, por lo menos parece ser que no. Desde el punto de vista mediático, uno podría decir, bueno, pues parece que al contrario, los eugenistas terminaron perdiendo porque los gringos y los británicos se acabaron peleando con los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra, Estados Unidos se volvió el principal aliado de Israel y hace toda su política exterior para proteger el Estado de Israel. Esta es la interpretación dominante en los medios y en todos los departamentos de ciencias políticas del mundo, ¿no? Entonces, uno podría decir desde ese punto de vista, bueno, pues parece que no. Yo creo que Francisco Gil está mal, porque estos datos militan en contra de la hipótesis de que los eugenistas siguen siendo los que dominan en estos países. Ahí, en mi opinión, el dato que para mí fue dramático, que me hizo empezarme a cuestionar, es, por ejemplo, la interpretación de que Estados Unidos apoya al Estado de Israel y defiende el Estado de Israel. Es la documentación sobre Haj Amin al-Husseini, que en otro momento te comenté, fuera del podcast. Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del movimiento árabe palestino y hay mucha información sobre Husseini que cuando yo empecé a investigar esto ya no se había comentado en ningún lugar durante décadas, a pesar de que Husseini fue muy famoso. Por ejemplo, en 1800, perdón, ahora me estoy equivocando otra vez de siglo. Ahora sí, en 1948 hubo protestas en las calles en Nueva York gigantescas que denunciaban a Haj Amin al-Husseini de nombre. O sea, los gringos de a pie sabían quién era, ¿no? Ahorita ya casi nadie sabe quién es,
¿no? Porque durante décadas se dejó de mencionar a este señor. Pero es muy importante, es el padre fundador del movimiento palestino, fungió como muftí de Jerusalén en la primera mitad del siglo XX. Desde esa posición organizó oleadas terroristas muy grandes contra los judíos que vivían en el Yishuv, dentro del mandato británico de Palestina. Y a él finalmente en la última oleada terrorista que se llama la llamaron la Revuelta Árabe, que fue de 1936 a 1939, ahora sí como que los británicos tuvieron que por lo menos aparentar que lo perseguían porque había creado demasiado caos en el mandato británico de Palestina. Entonces él se va primero se va a Irán, luego a Irak, donde organiza una matanza de los judíos de Bagdad, que se llama el Farhud. Luego se va a Italia y finalmente a Berlín, donde lo reciben casi como jefe de Estado. Y él, lo más interesante de esta historia de Husseini es que, según el testimonio de Dieter Wisliceny, que era el segundo de a bordo de Adolfo Eichmann fue el gran director de los campos de muerte de Hitler. Wisliceny testificó en los tribunales de guerra de Nuremberg al final de la guerra, antes de que lo ejecutaran, que Husseini se había convertido en el mejor amigo de Eichmann y que juntos habían ideado y administrado todo el sistema de campos de muerte que exterminó al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando de que Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, es el gran verdugo del pueblo judío europeo dentro de lo que fue el expandido Tercer Reich de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la guerra, este hombre se fugó a Cairo y en Cairo fundó un grupo que se llama Al-Fatah, cuyos primeros integrantes fueron Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes árabes que recibieron entrenamiento nazi, de hecho, porque a Cairo llegaron muchos nazis alemanes que se fugaban de la justicia, cuates de Husseini. Y este movimiento, Al-Fatah, por ahí de 1970 se comió a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, preservando la marca, se quedaron con el nombre. Y esta es la misma organización que, creada por Husseini, que Estados Unidos metió con calzador al Estado judío para gobernar a los árabes en los territorios disputados de Judea y Samaria en 1993-94, en los acuerdos de Oslo. Entonces, dado que esta fue una política gringa y dado que OLP Fatah ya había sido derrotada por Menachem Begin en 1982, ya estaba desbaratado. Menachem Begin, para los que no sepan. Menachem Begin, primer ministro israelí, gracias, sí. Sí. Primer ministro israelí, él invade Líbano en 1982, destruye a OLP Fatah. OLP Fatah tenía sus bases en Líbano, por eso la invasión, porque desde ahí estaban atacando a Israel. Entonces Menachem Begin invade Líbano, destruye a OLP Fatah. La hubiera destruido ahí por completo, pero los gringos lo forzaron a detenerse cuando ya iba a terminar, inclusive con el comité ejecutivo de Arafat y demás. Lo obligaron a detenerse. Y entonces los estadounidenses y los franceses enviaron una escolta militar para que Arafat y sus cuates del Ejecutivo se pudieran ir a salvo a Trípoli. Perdón, a Trípoli. No, se fueron a Túnez, perdón. Se fueron a Túnez, ahí pusieron su nueva base. Entonces, efectivamente, los gringos lo salvaron. Y luego, a finales de los 80s, iniciaron este nuevo proceso para rescatar a la OLP e iniciaron el proceso diplomático que finalmente forzó a los israelíes a aceptar a OLP Fatah dentro del Estado judío. Y bueno, dado que esta fue una política gringa, uno tiene que preguntarse de qué lado realmente están, porque estamos hablando de una organización creada por un personaje que es equiparable con Hitler. Entonces, si tu mejor aliado es el que está metiendo a tu país a una organización creada por un tipo que es idéntico a Hitler, cuya meta era el exterminio de todos los judíos, pues entonces no digo ¿qué es un enemigo, ¿no? Si ese es tu aliado, ¿qué es un enemigo?
¿no? Entonces, yo veo esas políticas, cuando yo descubrí esas políticas, cuando las entendí más bien, porque me enteré de la historia de Hajj Amin al-Husseini, que, como te digo, no se había mencionado en ningún lado, tuve que entonces empezar a cuestionarme si realmente tenía sentido el modelo que dice que Estados Unidos es aliado de Israel, ¿no? Que la cúpula estadounidense está aliada con el Estado de Israel. Y fue cuando me puse a hacer más investigaciones sobre la historia de las políticas exteriores de Estados Unidos hacia Israel. Y esas investigaciones, en mi opinión, revelan mucha consistencia con esa política de meter a OLP Fatah a Israel. Es decir, hay mucha política que hacen los gringos que está diseñada para socavar la seguridad israelí, mientras que en público siempre están presumiendo que son sus mejores amigos. ¿Y qué otra, además de esa, qué otra teoría has, no descubierto, pero has aprendido y estudiado más cercana, no sé, un 11 de septiembre, etcétera? No sé si eso tenga algo que ver, pero que digas, otra vez hay como una doble cara en todo lo que está pasando. Bueno, una vez que empiezas a documentar cosas como esto, sí tienes que preguntarte más generalmente cuáles son los objetivos de la clase gobernante anglosajona, por supuesto. Y hay muchos temas que requieren una revisión. Y por eso yo ahora tengo este website que se llama... Bueno, yo durante mucho tiempo publiqué estas investigaciones en un website que se llamaba Historical and Investigative Research, que ya lo tengo nada más como archivo. Ahora estoy cambiando un poco la estrategia de producción de contenidos. Tengo un nuevo website que se llama The Management of Reality, porque me interesa explicar que justamente a través del control clandestino de los medios hay una pantalla que no nos permite ver lo que realmente están buscando. Entonces, así como en Israel los gobernantes estadounidenses afirman que están defendiendo a Israel cuando en realidad el análisis duro de sus políticas revela lo contrario, creo que el mismo tipo de análisis se puede hacer sobre muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos mucho análisis ahí sobre lo que pasó en la pandemia de COVID. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, creo que eso mejor lo dejamos para otro podcast, porque nos sacaría un poco del tema de hoy, pero... no hay tema, puedes estar más que tranquilo. Pero el resumen es que, mira, si te doy, por ejemplo, el artículo que acabo de publicar tiene que ver con las cifras que nos dieron sobre la letalidad del COVID. Entonces, hubo a la hora del comienzo de la pandemia, se publicó un modelo de computadora de un científico que se llama Neil Ferguson, que es un científico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, muy importante. Es un tipo que tiene una influencia mundial apabullante, y no solamente trabaja para la OMS, sino que era consejero del gobierno británico para respuesta a emergencias, precisamente como la del COVID. Y cuando empieza a sonar este tema de la pandemia, él publica un modelo de computadora según cual iban a morirse 2.200.000 personas en Estados Unidos y 500.000 de personas en Gran Bretaña en los primeros 4 meses de la pandemia, a menos que le pusiéramos un lockdown, ¿no? Estas políticas de parar todo y encerrar a todo mundo inmediatamente, ¿no? Eso fue lo que publicó. Y entonces la OMS dijo, esta es la neta. El gobierno británico luego dijo, esta es la neta, e inmediatamente pusieron un lockdown. Y eso luego lo usó Anthony Fauci, que era el responsable de responder a la pandemia en Estados Unidos. Lo usó para convencer a Trump que también en Estados Unidos tenía que hacer un lockdown. Entonces fue, y luego el resto de los países del mundo empezó a copiar esta política, porque pues, lo que dicen la OMS y Gran Bretaña y Estados Unidos obviamente es muy influyente. Pero resulta que el estudio de este cuate era una locura. Y o sea, si tú aceptas las cifras oficiales de muertos en ese periodo que él estaba modelando, de esos 4 meses,
a pesar de que las cifras oficiales, en mi opinión, están muy infladas, ¿no? Y eso lo analizo en otro artículo, pero vamos a tomarlas como buenas, ¿no? Si tú tomas las cifras oficiales como buenas, aunque en mi opinión están muy infladas, de todas maneras, las cifras de muertos por COVID en esos 4 meses que modeló Ferguson fueron entre el 7 y el 8% de lo que proyectó. de lo que había proyectado él. ¿Ok? Entonces, con ese 7-8% de lo que proyectó Ferguson, ya es imposible justificar los lockdowns. O sea, no hay manera, porque ya no estás hablando de una catástrofe, estás hablando de que, pues sí, eso sigue siendo una tragedia, obviamente, cuando se muere mucha gente es una tragedia, pero él estaba proyectando que la letalidad del COVID era casi 11 veces peor que la del cáncer, cuando el cáncer es una de las enfermedades que más gente mata, es casi la que más gente mata, ¿no? Pues no, resulta que la mortalidad, la letalidad del COVID, inclusive de acuerdo a las cifras oficiales, muy probablemente infladas, es de la mitad del cáncer. No es 11 veces el cáncer, es la mitad del cáncer. Entonces, ya no, si no tenemos que parar el mundo para lidiar con el cáncer, porque teníamos que parar el mundo para lidiar con el COVID, ¿no? Bueno, esto es muy sospechoso porque resulta que Neil Ferguson tiene un track record. O sea, Neil Ferguson no salió de la nada. Neil Ferguson tiene años haciendo modelos que predicen catástrofes. Cada vez que aparece un nuevo virus, Neil Ferguson sale con un modelo diciendo que el nuevo virus es la peste negra, ¿no? O sea, lo ha hecho una y otra vez y siempre se había equivocado. Nunca le había atinado a nada. Ferguson se la pasa diciendo que el cielo se va a caer y después de que Ferguson predice que el cielo se va a caer, no sucede absolutamente nada. Y esto fue como 7 veces, ¿no? Entonces, si ya se había vuelto famoso entre los modeladores. Sí, sabían, lo que dijeran no es. Exacto. Ya se había vuelto famoso. De que nunca le atina y siempre predice. ¿Por qué ahora le hicieron tanto caso? Esa es la pregunta. ¿Por qué si este fenómeno, si este fulano tiene esta trayectoria, por qué habrían la OMS y los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos de hacerle ningún caso a este señor? Sobre todo cuando la política que él estaba recomendando es tan dañina, porque cuando tú paras la economía mundial, lo que estás garantizando es que le vas a acomodar un daño gigantesco a millones y millones de personas. Claro. ¿No? Entonces, lo quieres hacer. Si vas a hacer algo así, o siquiera si lo vas a proponer, pues tienes que tener unos datos buenísimos, tienes que tener un análisis de primera, todo tiene que estar amarrado con candado. Y por el contrario, usaron un estudio de un tipo que tenía una trayectoria que no inspiraba ninguna confianza, sino todo lo contrario, y que además no había considerado en sus recomendaciones ninguno de los costos de los lockdowns. Sí reconocía que iba a haber costos profundos, pero no había hecho ningún análisis de cuál podría ser una alternativa de respuesta a la que él estaba recomendando. Y cuando tú estás haciendo política de Estado, la única manera responsable de hacerlo es por lo menos tener un plan B, ¿no? Varias opciones, pero por lo menos una, ¿no? O sea, ¿y los involucrados aquí que son Big Pharma o qué? Bueno, esa es la otra, porque esto todavía no lo publico, pero tengo en borrador un artículo que espero publicar pronto, en el que documento que justamente Neil Ferguson es un asalariado de Bill Gates. Claro. ¿Okay? Es asalariado de Bill Gates. Salió la sopa. Allá salió la sopa. Y Bill Gates, pero no solamente Neil Ferguson es un asalariado de Bill Gates, la OMS está asalariada por Bill Gates. Las cifras son verdaderamente extraordinarias. Nadie en el mundo, ningún estado, estamos hablando de estados, ni Estados Unidos le da más dinero a la OMS que Bill Gates. Y Bill Gates está totalmente involucrado con el mundo de Big Pharma. Es uno de los inversionistas más importantes en Big Pharma, en el mundo de las grandes farmacéuticas. También es cierto que Bill Gates es uno de los principales donantes a los National Institutes of Health, es decir, el organismo que controla Anthony Fauci, que es el que presionó en Estados Unidos porque se impusieran los lockdowns y luego también las vacunas obligatorias, etc. Y también es uno de los principales donantes que mantienen activas las burocracias de salud en Gran Bretaña. Entonces, todo el dinero de Bill Gates entrando a la OMS y a las burocracias de salud en Estados Unidos y en Gran Bretaña te explica que
todas estas instituciones oficiales le hicieran caso a Neil Ferguson, que es Bill Gates, ¿no? Que es asalariado de Bill Gates, a pesar de su trayectoria. Cabe la pregunta, bueno, entonces, ¿se trataba entonces de hacer un lockdown? ¿No? Esa es la pregunta. Lo que querían era un lockdown y había que justificarlo de alguna manera. Pues yo creo que es una hipótesis razonable, porque la manera de actuar aquí no tiene ningún sentido, a menos que se entienda como un proceso de corrupción, ¿no? Y Bill Gates, por supuesto, hizo mucho dinero compró mucha tierra. Eso nos dice de la próxima crisis, a ver de qué va a ser. Sí, siempre sabe. Entonces, esa es una línea de investigación. Otra línea de investigación que es muy preocupante y que nuevamente habla de los verdaderos valores de la gente que gobierna en estos estados tan poderosos es el mismo origen del COVID, ¿no? Y sobre eso también tenemos ya mucha investigación publicada en el nuevo website. Se ha tenido que reconocer inclusive en la prensa mainstream, porque la evidencia es aplastante, que el SARS-2, que es el virus que produce el COVID-19, viene del laboratorio de Wuhan, en China. Siempre fue obvio, aunque lo quisieron negar durante mucho tiempo, porque los primeros casos de COVID aparecieron a unos escasos kilómetros sí, del laboratorio de Wuhan, y resulta que en el laboratorio de Wuhan estaban haciendo una cosa que se llama gain of function, aumento de función, que es que toman virus que existen en la naturaleza y los modifican para que sean más letales y contagiosos contra los seres humanos. La explicación oficial de esto es que están haciendo experimentos de laboratorio para adelantarse a lo que sería la evolución natural del virus, y entonces entender cómo van a ser los virus peligrosos del futuro en el laboratorio para prepararnos para las epidemias que vienen. Esa es la justificación oficial. El problema es que esta explicación no tiene mucho sentido, porque lo que estaban produciendo en estos laboratorios son virus tipo quimera que combinan ADN de distintas especies, y es casi imposible que eso suceda en la naturaleza como lo estaban haciendo en el laboratorio. Número uno. Y en muchos años. O sea, tiene que ser muy evolutivo. No, eso no lo sabemos. Pero es casi imposible. Y el otro problema... Ya también están de estar preparando las curas, ¿no? Bueno, eso no lo sé. Ese es otro tema. Pero el asunto es que lo que es seguro es que si tú modificas un virus natural para volverlo más letal y más contagioso contra los seres humanos, le das este aumento de función, gain of function, como le dicen en inglés, lo que estás produciendo es un arma de bioguerra. Esa es un arma biológica. No importa cuál fue la justificación que tú dijiste. Yo lo hice porque razones médicas. Puedes decir lo que tú quieras, pero una vez que está creado ese virus se puede utilizar como un arma biológica de destrucción masiva. Entonces, la pregunta fundamental aquí, y sobre esto también tenemos artículos ya publicados en el website, es ¿por qué habría... porque se me está olvidando un detalle muy importante. Una de las cosas que salieron a la hora de investigar la hipótesis de lab leak, la hipótesis que dice que el virus salió de este laboratorio. ¿El murciélago en la sopa? Exacto. Porque en el laboratorio de Wuhan estaban haciendo aumento de función sobre virus tipo SARS, muy parecidos al SARS-2, que es causante del COVID-19, ¿no? Y a escasos kilómetros de ese laboratorio fueron los primeros casos de COVID. Bueno, entonces todo eso indica que probablemente de ahí salió el virus. Pero lo que es muy preocupante desde el punto de vista político y geopolítico es que en las investigaciones sobre de dónde salió este virus, se documentó, y de hecho hubo muchas quejas oficiales en el Congreso de Estados Unidos sobre esto, se documentó que de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, se estaba enviando financiamiento. Y esto venía de Anthony Fauci. Se estaba enviando financiamiento y apoyo técnico para la creación de estos virus en el laboratorio de Wuhan, China. Ahora, ¿bajo qué modelo geopolítico tiene sentido que el gobierno de Estados Unidos le esté ayudando al gobierno de China? Porque obviamente que ese laboratorio no es un laboratorio civil. Eso es China, es un estado totalitario.
Obviamente, ese laboratorio trabaja con los militares chinos y de hecho tengo publicado en el website un documento del Departamento de Estado gringo donde lo reconocen, que el laboratorio de Wuhan es un laboratorio militar chino. Entonces, ¿bajo qué modelo geopolítico tiene sentido que el gobierno de Estados Unidos le esté ayudando a los militares chinos a crear armas biológicas de destrucción masiva? Yo no veo ningún modelo en el que eso tenga sentido, a menos que sea el modelo que dice que la cúpula estadounidense está aliada íntimamente con la cúpula china. Porque tú, no, así como no le entregas tu pistola a una persona en la que no confías completamente, pues tampoco le das tus armas para que la haga. No, ni le das tus armas de destrucción masiva, obviamente, ¿no? No. Si los chinos no son tus aliados, no les vas a dar armas de destrucción masiva. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, esto te habla de que todo lo que sucedió en el contexto del COVID es muy diagnóstico, en mi opinión, sobre cómo funciona, cuál es la verdadera ideología de la gente que gobierna Estados Unidos y cómo está el sistema de alianzas. Y tú me preguntabas hace ratito sobre las políticas de posguerra, si no serían eugenistas. Mira, inmediatamente después, y esto es relevante para lo del COVID, inmediatamente después de la guerra, iniciaron el gobierno de Estados Unidos, los militares estadounidenses, y empezaron a hacer experimentos al aire libre con armas biológicas sobre la población estadounidense. Expusieron, y este sí ya está publicado, y esto se documentó, esto no es algo que yo diga, esto se documentó en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado, en los años entre 1975 y 1977, ¿ok? Se documentó en el Senado de Estados Unidos que los militares gringos de 1949 a 1969 habían estado rociando a su propia población, estamos hablando de millones de personas, con armas bacteriológicas. Esto nuevamente es algo que casi nadie sabe. Hay un libro entero escrito por un doctor de la Universidad de Rutgers que se llama Leonard Cole, sobre toda la historia de estos experimentos bacteriológicos. Y una vez que te enteras de esto, yo te pregunto, ¿qué ideología cómo puedes caracterizar la ideología de la gente que gobierna Estados Unidos si en secreto están rociando a millones de sus propios ciudadanos con armas bacteriológicas experimentales? ¿No? ¿Y con qué fin? Bueno, ¿con qué fin? Pero el fin ya aquí es secundario, porque no importa cuál sea el fin, el efecto, es decir, el acto de rociar a toda esta gente con armas bacteriológicas es en sí un crimen, independientemente de cuál sea tu justificación. Claro. Porque hay una cosa que se llama el Código de Nuremberg, que sale justamente de los tribunales de guerra de Nuremberg, después de la Guerra Mundial, cuando enjuiciaron a los nazis. Uno de los juicios muy importantes de los tribunales de guerra de Nuremberg es el que llaman el juicio de los doctores, cuando enjuiciaron a los doctores que habían estado haciendo experimentos con los prisioneros de los campos de muerte, que los torturaban a muerte, a unos los ponían en unas albercas para ver cuánto frío aguantaban, a otros los quemaban. No, este es Mengele. Mengele, perdón. Y el ángel de la muerte, le decían. Exacto, y los inyectaban con distintas cosas, ¿no? Para ver si se morían de esto, si se morían del otro, si los podían esterilizar, etcétera. Todo tipo de atrocidades inmundas hicieron los doctores nazis. Y entonces hay un juicio muy famoso, que es el juicio de los doctores, y del trabajo del juicio de los doctores, de los médicos, sale esto que llamamos el Código de Nuremberg, que es una serie de principios que nos protegen de que la profesión médica experimente con nosotros como si fuéramos ratas de laboratorio. ¿Ok? Ese es el Código de Nuremberg. Es el código nada más, porque... Pero se supone que el Código de Nuremberg es jurisprudencia, ¿no? Se supone que esto es algo que se tiene que respetar en todos lados, porque es obvio que tú no puedes tratar a un ser humano en una democracia moderna como si fuera una rata de laboratorio. Entonces, no importa cuál te digan que sea el fin de estos experimentos bacteriológicos de bioguerra. Eso es secundario. Obviamente es preocupante, pero es secundario. Independientemente de la razón que den, el hecho
es en sí un crimen contra la humanidad. Rociaron a millones de personas con armas bacteriológicas y violaron por completo el código de Nuremberg, que requiere que para que a ti te den una intervención médica, tú tienes que estar informado. Tú tienes que estar informado. Te tienen que informar de qué se trata y cuáles son las posibles consecuencias negativas de lo que te van a hacer, etcétera, etcétera. Y tú tienes que consentir. Nadie te puede obligar a tomarte una droga, a inyectarte una vacuna, etcétera. ¿Qué hicieron ahora con el COVID? Es a huevo. Forzaron a la gente a inyectarse con una terapia genética que no es una vacuna, la llamaron vacuna, no es una vacuna, y los obligaron a inyectarse. Eso es tratar a la gente como ratas de laboratorio. Y eso tiene un precedente. Por eso esta historia de los experimentos bacteriológicos de bioguerra es tan importante, porque te revela que aquí hay una consistencia a lo largo de los años de cómo nos ven esta gente que nos gobierna, nos ven como si fuéramos carne. De hecho, perdón por interrumpir, pero entra en contexto nada más como un ejemplo más, pero si van a la biblioteca del ITAM pueden encontrar una tesis, del cual no puedo decir su nombre, pero pueden ustedes buscarla ahí, de una persona que descubre que durante el gobierno del PRI en México, desde los 80s en adelante, lo que hacían era ir a comunidades indígenas, proporcionarles servicio médico a estas personas, ya sea por diabetes, por cáncer, cualquier tipo de servicio médico que pues ellos no tenían ninguna forma de curarlo, con la condición de que se sometan a un tratamiento médico, y este tratamiento médico era esterilización. Y estas personas nunca se enteraban, ¿no? Es correcto. Esto ya es relativamente famoso. También está perfectamente documentado sobre este tema que estas políticas en México y en muchas otras partes del sur global, de lo que llamábamos el tercer mundo, antes de que decir tercer mundo se volviera políticamente incorrecto, yo sigo diciendo tercer mundo, no me importa. Pero en muchas partes del tercer mundo se hicieron políticas de este tipo, no nada más en México. ¿Y por qué se hacían estas políticas? Porque desde Estados Unidos el programa de apoyos a los países pobres, que venía a través de USAID, que es la burocracia gringa que se encarga de distribuir estos apoyos, condicionaban los apoyos a estos países, a estos gobiernos del tercer mundo, a cambio de que hicieran estas políticas de esterilización, que son totalmente consistentes con la ideología eugenista. Y está documentado que los que eran responsables de estas burocracias eran ideólogos del movimiento eugenista. Todo eso está documentado. De hecho, hay un libro muy bueno sobre este tema. Ahorita no recuerdo. Merchants of Death se llama el libro. No recuerdo ahorita el nombre del autor. Pero esto ya no es un secreto. Digamos, no es un secreto para los académicos que lo estudiamos, pero sí es verdad que el público no lo conoce. Y en México, como mencionas, efectivamente fueron esterilizadas sin su consentimiento. Bueno, parecía que estaban dando con su consentimiento porque les daban un papel a firmar, pero pues, la gente no sabía que la gente venía de los pueblos indígenas con muy poquita educación, no sabían realmente que estaban firmando y les decían, si no firmas aquí, no te operamos, no te damos tu tratamiento, etcétera. Y efectivamente lo que se hizo a través del IMSS es que esterilizaron a muchísima gente. Y esto era, ¿por qué? Porque a los eugenistas les interesa que la gente morena no se reproduzca. Este es justamente la ideología de ellos, exactamente. Una vez más. Merchants of Death está en Amazon y fue escrito por H.C. Engelbrecht y F.C. Hannigan. Entonces, Engelbrecht y Hannigan. No, ese no es. Entonces, ese tiene el mismo título, pero no es el libro al que yo me refería. Sí. Te lo busco, luego se los paso. O sea, creo que a pesar de que ya, además de que se nos acabó el tiempo y lo largamos muy bien, tiene que haber segunda parte. Volvemos. O sea, tiene que haber segunda parte. Volvemos. Quiero concluir nada más con algo. Qué miedo que siga existiendo todo esto y que realmente no podamos hacer nada. Porque el ejemplo de la vacuna del COVID, que fue obligatoria para poder viajar por el mundo, solo con eso te puedo decir que si lo hicieron así, y sí hubo gente que dijo que no, unos que sí se vacunaron, unos que no,
pero aún así la obligaron y fue a huevo. Y Sí. te la tenías que poner si querías seguir con tu vida normal. Sí. Entonces, qué miedo que esto exista y pues hay que sacar la verdad a la luz. Quisieron hacer como que no estaban obligando a la gente porque, o sea, lo que sí podían decir es que no estaba yendo el policía a tu casa y sosteniéndote el brazo para Claro, que te inyectara. podías ir tú a cualquiera de los centros de salud a vacunarte. Pero cuando te dicen que vas a perder tu empleo si no te vacunas o que no puedes, puedes viajar viajar si no te vacunas, etcétera, eso es coerción. Eso es coerción. Paco, pues después de esto no se va a poder dormir. Sí, esa es una reacción muy común a platicar conmigo. Entonces, Desgraciadamente. desgraciadamente, pero qué importante. Qué importante. Y vamos a poner todas las páginas que nos acabas de comentar, especialmente las tuyas, para que la gente las pueda visitar y pueda leer y cultivarse un poco de lo Muchas que gracias. no te dicen. Sí. Pues muchas gracias. Y gracias por invitarme, Jacobo. Es un placer estar aquí y Al platicar contrario. contigo de estos temas Yo creo que nos quedan un par de episodios tan todavía, positivos. Como el COVID. Sí. Buenísimo. Pero bueno, Encantado de regresar. Paco, gracias. Y pues nos vemos. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta el próximo.